Nuevamente el manga me ha dado la razón. Primero fue con lo de la fruta de Bonnie, y ahora también con lo ocurrido con Kuma. Resulta que el último capítulo del manga de One Piece cerró con el mejor padre escrito por Ichiro Oda llegando a Egghead para salvar a su hija de ser aplastada por Saturn. Y ante esto pueden llegar a surgir muchas dudas. ¿Cómo demonios llegó a Egghead a tiempo? ¿O no se supone que ya no tenía conciencia? ¿Y qué demonios planea hacer Oda ahora que el cyborg está presente en la isla? Descúbrelo ya mismo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que debemos hacer es explicar cómo diablos Kuma pudo llegar tan rápido a Egghead, ya que recordemos que el lugar en el que estaba previamente era en la isla Momoiro. Me están dando teriquito y bye. Hay un hombre pájaro que me está dando teriquito y bye. Ya saben, el reino de los Okama, y estaba allí debido a que los revolucionarios le habían llevado al lugar luego de rescatarle en Mary Joyce. No obstante, en el momento en el que empezaron a experimentar con él, este se levantó, comenzó a correr hacia la misma dirección de la que le trajeron y desapareció utilizando los poderes de su Akuma no Mi. Es importante comentar que estos acontecimientos sucedieron un día antes de lo que estamos viendo en la actualidad en el manga de One Piece, ya que recordemos que en el arco de Egghead tuvimos un mini salto temporal de un día en donde nos esquipeamos toda la problemática que Oda desarrolló con los Serafins dentro de la isla, ya que ni él mismo aguantaba lo aburrida que estaba haciendo esa vaina, y pasamos al problema real, que es la Booster Call que rodea actualmente Egghead. Pues bueno, en teoría en ese periodo de tiempo que transcurrió fuera de cámaras, Kuma se trasladó gracias a las habilidades de su fruta desde su ubicación inicial hasta la isla del futuro, lo cual podría ser bastante poco creíble si me lo preguntan, puesto que el reino Kamabaka se encuentra en el mar de Paradise, o sea la primera mitad del Grand Line, y en teoría en 24 horas o menos cruzó todo eso y gran parte del Nuevo Mundo hasta llegar a Egghead, ya que recordemos que la isla del futuro está bastante adelantada en el Nuevo Mundo, como mínimo a la altura de Wano en cuanto a lejanía, y claro, según lo que hemos visto en el viaje de Luffy, ellos se toman días o a veces incluso semanas en llegar de una isla a otra. Claro, hay que tomar en cuenta que una cosa son los viajes marítimos y otra totalmente distinta son los viajes por los aires, ya que Kuma no fue nadando hasta el lugar, sino volando, lo que reduciría considerablemente el tiempo de viaje, pero igual no deja de ser bastante curioso que durara tan poco tiempo en llegar desde tan lejos. Digamos que fue muy conveniente. No digas mamadas, Mary Jane. Aunque igual este tema de las distancias y el tiempo en One Piece nunca ha sido consecuente. En pocas palabras, a Oda se la pela este aspecto de su historia y por lo mismo, la duración de los viajes que hacen los personajes se ajustará a las necesidades del guión. Ejemplo de ello es que Saturn estaba bien agustín en Mary Joyce cuando los Mugis llegaron a Egghead, y resulta que luego de eso en un día se trasladó en barco y llegó a Egghead junto con Kizaru. Pero bueno, otra cosa curiosa de Kuma es que hubo un error de continuidad con una vaina que le ocurrió al personaje durante su viaje, y es que, bueno, como todos recordarán, este hizo una parada por Mary Joyce, cosa que despertó la duda de mucha gente, puesto que nadie entendía del todo las razones por las que decidió volver a ese lugar. Sin embargo, ahora que lo analizamos en retrospectiva, tiene mucho más sentido que haya tenido que verse forzado a hacer una parada en la Tierra Santa. Verán, Kuma estaba viajando desde Paradise hasta el Nuevo Mundo, y lo que divide ambos mares es la Red Line, lugar en donde se ubica Mary Joyce. ¿Qué pasa? Resulta que la Red Line es una especie de cordillera que se alza por más de 10.000 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que indica que Kuma, a menos que estuviera volando por los aires a una altura superior que esa, acabaría chocando con ese muro de piedras, cosa que sucedió, y esto es perfectamente lógico. Bien ahí Oda por hacerlo de esa manera. ¡Oda lo hizo de nuevo! Es esta la razón por la que el cyborg tuvo que escalar para así continuar su viaje hacia su verdadero destino, el cual por lo visto siempre fue Egghead. Pero ¿qué pasa? Que estando en la Tierra Santa, ese loco se encontró con el papeador definitivo de este manga, Akainu, el bicho que les deja recuerditos a los cuerpos de todos aquellos que en su momento decidieron hacerle frente. Y Kuma no debía ser la excepción a esto, pero lo fue, puesto que en el capítulo 1092 se nos mostró cómo el almirante de flota le voló media cabeza de un puñetazo y logró alcanzarle un pie con su lava, esto antes de que Kuma lograra escapársele usando su fruta del diablo. Y ahora que volvemos a ver al personaje, resulta que este daño desapareció. No jodas, ¿en serio? Puesto que conservaba tanto la parte de la cabeza que en teoría Akainu le había volado, como también tenía el pie al que la lava le había alcanzado en perfectas condiciones, siendo esto último algo sumamente determinante para lo que haría posteriormente, ya que el personaje atravesó todo Egghead corriendo, cosa que no podría haber hecho con un pie en las condiciones en las que debería tenerlo. Y ojo, aquí
debo decirles una cosa, si bien es cierto que esto refleja la mala escritura que tuvo Oda con este tema específico, no creo que él se merezca llevarse toda la culpa de esto, puesto que este tipo de errores son comunes en las historias de publicación semanal, y para prevenir que los mismos ocurran, los autores contratan editores que analizan y se cuestionan todo lo que el autor quiere escribir y el cómo lo quiere escribir, esto con el fin de hacer que la historia sea lo más consecuente posible, pero como dije en su momento en un video hablando del tema, últimamente pareciera que los editores de Oda están más pendientes de chupársela que de corregirle. ¿Qué? Porque parece que el mangaka está escribiendo sin ningún tipo de filtro su historia, por eso vemos mamadas como la del final de Wano, o lo de que tuviera que saltarse la resolución de la problemática de los Serafins con un timeskip, o esto de Kuma actualmente. No, esto ya es demasiado. Pero bueno, que esta última vaina no es tan grave, porque se hubiera solucionado simplemente ahorrándose el panel donde Akainu le quema la pata a Kuma. Pero bueno, ahora que ya dejamos bien en claro todo lo que engloba el viaje del Buccaneer, toca preguntarse ¿qué fue lo que le motivó a irse para allá? Y bueno, la respuesta es obvia, salvar a su hija, pero llegar a ella no lo es tanto, porque se supone que Kuma ya no tenía conciencia, puesto que Vegapunk se la había retirado en el flashback. Tomando en cuenta esto, Kuma debería ser prácticamente un cascarón vacío. Sin embargo, el manga nos ha ido dejando detallitos que pueden dar pie a una futura justificación de que el personaje haya recuperado su conciencia parcialmente justo en este momento puntual. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo, ¿eh? Y el primer detallito lo podemos encontrar en el capítulo 1102. Ahí podemos ver cómo Vegapunk le propuso a Saturn implementarle un dispositivo cerebral a Kuma que le permitiera conservar su conciencia, pero que se pudiera activar o desactivar a conveniencia de quien le controle, es decir, básicamente un interruptor que le permitiera pasar de ser el Kuma que todos conocemos a un robot sin ningún tipo de conciencia. No obstante, Saturn se negó completamente. Sin embargo, esto no implica que Vegapunk no lo haya hecho, puesto que perfectamente le pudo haber desobedecido. Ahora, esto dejaría a Saturn como un imbécil por no tener bien supervisada la operación. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Pero bueno, sería una raya más para el tigre, ya que tanto él como el resto de sus compañeros del Gorosei son unos payasos irreparables en cuanto a nivel de escritura respecta. Nunca había visto a alguien tan pero tan imbécil. Pero volviendo al tema, ya con este detallito se puede establecer el hilo conductor que justifique que Kuma pasara de ser el cascarón vacío que vimos en Mary Joyce a un cyborg con un comportamiento que refleje parcialmente sus deseos de salvar a su hija. Sin embargo, aún nos quedaría que se explique cómo llegó a activarse ese dispositivo que en teoría le tuvo que haber puesto Vegapunk para que toda esta vaina se diera. Y yo tengo dos hipótesis al respecto. La primera es que debido a que los revolucionarios le estaban jurungando antes de que se fuera, porque el Mink este que era compañero de él le conectó unos cables y esas cosas, ese sistema se haya activado por accidente, lo cual explicaría perfectamente que justo después de eso saliera corriendo en dirección a Egghead. Pero no se los voy a negar, esto sería sumamente conveniente, puesto que todo se dio en el momento justo para que le diera tiempo de que llegara en el último segundo a salvar a su hija posteriormente. Increíble. Vamos, una cosa increíble en el mal sentido de la palabra, ya que hubieron muchos otros factores añadidos que influyeron en esto, y esto me lleva a mencionar la segunda hipótesis, la cual veo mucho más plausible, y esa es la que involucra el collar que Kuma le encomendó a Vegapunk que le entregase a Bonnie, el cual supuestamente le daría buena suerte. Pues bueno, yo creo que este collar es el interruptor que activa la conciencia de Kuma, y la razón por la que llegué a esta conclusión es porque justo en el capítulo donde vemos a Kuma recuperar parcialmente su conciencia y empezar a correr hacia Egghead, fue el mismo en donde Vegapunk le comentó a Luffy que tenía algo que entregarle a Bonnie, obviamente refiriéndose al collar que posteriormente le entregó, y todo esto coincide con la llegada del CP0 al lugar. Es muy probable que Vegapunk, al ver que estaba Bonnie en la isla y que se crearía un conflicto con el gobierno, decidiera accionar el sistema con el collar para que el Buccaneer pudiera ser capaz de dirigirse al sitio a proteger a su hija, cosa que reflejaría la utilidad que él mismo dijo que le daría este artefacto a Bonnie, literalmente darle buena suerte. No. Esto justificaría que se nos haya hecho tanto énfasis en ese objeto desde tan temprano en el arco, y no lo digo porque siempre se nos haya mencionado, sino porque en aquel momento se comenta como algo importante que se le debe entregar a Bonnie, y en el último capítulo se hizo bastante énfasis en el mismo, vamos, que alguna importancia tendría que llegar a tener. Pero bueno, ya habiendo explicado todo lo que engloba la conciencia de Kuma y esas vainas, ahora tocaría preguntarse, ¿qué sucederá en el futuro? Pues bueno, a lo largo del flashback de Kuma se nos fue construyendo el anhelo que tanto él como su hija tenían por
por ver a Nika, y justamente ahora los tenemos a los dos en el mismo lugar en donde se encuentra Nika. Sumado a esto, en el último capítulo le empezaron a dar comida a Luffy para que se recuperara, y yo creo que esto dará como resultado una situación en donde padre e hija verán como Luffy se transforma en Nika, es decir, activar su quinta marcha, y pelear en contra del tipo que les arruinó la vida, ya que prácticamente Saturn es el villano tanto del arco como del flashback de Kuma. De esta forma yo creo que el Buccaneer tendrá su cierre como personaje, ya que adicional a todo esto también debemos ser conscientes de que se le implementó en el cuerpo un sistema de autodestrucción, y el mismo, al igual que el de la recuperación de conciencia, debería ser usado. Vamos, que tarde o temprano se mandará un pedazo. Y esto a mi parecer sería increíble, puesto que su cierre sería un sacrificio en pro del bienestar tanto de su hija, que fue lo que más quiso en el mundo, como de Luffy, que fue el tipo al que le depositó todas sus esperanzas de que el mundo cambiara, permitiéndoles así ya sea escapar de la isla de forma accidentada al distraer a Saturn inmolándose o derrotándole con esto. En lo personal preferiría lo primero, aunque lo segundo me daría mucha risa, puesto que nuevamente el gobierno mundial quedaría en ridículo, al ser derrotado uno de los miembros del Gorosei en su primera aparición como villano a enfrentar. Claro que nos impresionaste, Aurelio. Nunca había visto a alguien tan pero tan imbécil. Pero bueno, un detalle de toda esta vaina que se me olvidó mencionar en el punto anterior es que en este capítulo vemos a Kuma utilizar el Haki en el puñetazo que le dará a Saturn. Y como todos sabrán, este poder es el reflejo de la voluntad de quien lo emplee. Aquí indirectamente Oda nos está confirmando que Kuma actualmente posee su voluntad, ya que de no tenerla no pudiera usar Haki. Y por lo mismo ya podemos dar por hecho de que lo que él está haciendo no es producto a que estaba programado para que llegara al lugar, sino más bien que lo está haciendo por su propia convicción. Ahora, ¿qué tanta conciencia tiene actualmente? Eso de momento no está tan claro, puesto que no le hemos visto interactuar con nadie luego de que se le reactivara, pero seguramente todo esto se aclarará en los siguientes capítulos. Pero en fin, me complace decirles que esa mini teoría que en su momento les comenté va bastante encaminada a cumplirse. Y ahora me pregunto, ¿ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte les dejaré por aquí más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.